peces loro, también conocidos como peces papagayo o peces marinos de colores, son un grupo de peces marinos pertenecientes a la familia Lampridae. Son llamados loros debido a que su boca es semejante al pico de un loro, y esto les permite morder y alimentarse de corales y otros sustratos duros. ¿Qué comen y cómo debemos alimentarlos? Estos peces se alimentan principalmente de plantas. En la naturaleza se alimentan de algas y restos de algas. También hay algunos que se alimentan de pequeños organismos como plancton y otros que se alimentan de corales. Si tienes uno de estos peces en tu casa, lo puedes alimentar principalmente con base de algas secas. También otra alternativa puede ser el darle comida congelada. También es bueno para ellos, o lo ingieren igualmente. Si plantas corales en su acuario y estas tienen frutos de alga o algo por el estilo, estos peces se abalanzarán sobre ellos. Y también hay que tener en cuenta que la gamba micida son una delicatessen para ellos. ¿Dónde tienen su hábitat? El pez loro solo se encuentra en mares tropicales donde cuenta con la protección de los corales, entre otras cosas. Habita praderas submarinas y arrecifes, siendo los océanos Índico y Pacífico regiones habituales donde encontrarlo. También es autóctono de la Gran Barrera de Coral australiana. El pez loro europeo, por su parte, habita la costa occidental de África. Yo soy Isabela Rodríguez y les estaré hablando sobre las características del pez loro o el pez cotorra, como también se le conoce. Este pez pertenece a una gran familia Escaridae, conformada por más de 90 especies que viven fundamentalmente en aguas tropicales y subtropicales de poca profundidad. Solo en las costas dominicanas se han encontrado 2 especies diferentes de este pez loro. Estos peces, cuyo nombre científico es Scarus coerelus, reciben su sobrenombre popular debido a sus dientes, que se parecen al pico de los loros voladores, y también reciben este nombre gracias a sus intensos colores. Los ejemplares adultos de la especie suelen medir de 30 a 100 centímetros y pesar unos 30 kilos. Su vida promedio se detuvo en torno a los 20 años. Un dato curioso: aunque el pez loro nace con el sexo definido, macho o hembra, las hembras cuentan con órganos sexuales de ambos sexos. Esto es para que al madurar, algunas puedan transformarse en machos. Este cambio de sexo asegura que las hembras siempre tengan con quien aparearse, y así garantizar la supervivencia de la especie. Algo muy particular de este tipo de peces es que cuando se preparan para dormir por la noche, se encierran en una cubierta de mucus. Lo hacen para evitar que sus depredadores los perciban. Suelen dormir en el mismo sitio y a poca profundidad, convirtiéndolos en presa fácil para la pesca. Muchas gracias. Bueno, el pez loro es consumible. Pues sí, se consume desde hace tiempo, pues como otros peces contiene omega 3. En Polinesia era servido a la familia real y actualmente se sirve como un plato gourmet en los países como Egipto o Australia. Sin embargo, el pez loro contiene una sustancia tóxica llamada ciletoxina, pues que esta puede dar o parálisis o dolores musculares. O por otro lado, tampoco es bueno consumirlo por su importancia ecosistemática. Ok, yo les voy a hablar sobre el proceso de reproducción del pez loro. Este consiste esencialmente en la fertilización de los huevos de la hembra. Luego de que la hembra deposita los huevos en una superficie segura, como un coral por ejemplo, el macho fertiliza los huevos echando su esperma sobre estos. Una vez los huevos están fertilizados, el macho cuida de ellos
lo limpia y los protege de depredadores, para que después de un tiempo estos eclosionen y salgan las larvas que luego se convertirán en peces loros juveniles y posteriormente en adultos. ¿Cuál es la importancia de los peces loro en el ecosistema? Los peces loro son una especie muy importante en el ecosistema, sobre todo en el mantenimiento y bienestar de los arrecifes de coral, pues su actividad de herbivoría ayuda a controlar el crecimiento de macroalgas que compiten con los corales y que pueden afectar la resiliencia de los arrecifes si se genera un aumento masivo de estas. Los peces loro también son creadores de una buena parte de las playas blancas del Caribe. Al alimentarse de las macroalgas, los peces muerden y comen pedazos de roca arrecifal. Este es un proceso llamado bioerosión, que consiste en que los peces excretan arena blanca y se estima que un pez adulto puede llegar a expulsar entre 40 y 200 kilogramos de arena por año. También algunos científicos han estimado que el 70% de las playas blancas del Caribe y del Hawái han sido formadas con la arena expulsada por los peces loro, y a esto se debe su importancia. Ahora, ¿cuáles son las amenazas del pez loro? Actualmente en el archipiélago San Andrés y Providencia habitan 3 especies de pez loro. Estas se encuentran en un declive, en un fuerte peligro de extinción, con una disminución de sus poblaciones del más de 40% en los últimos años. Esto se debe al aumento en la presión pesquera sobre las especies de pez loro. A los pescadores querer extraer esta especie de las aguas, esto ocasiona una disminución importante de sus poblaciones a través del tiempo, hasta llegar lamentablemente a la posible extinción de esta especie. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las especies de pez loro, y específicamente me centraré en 3 que son las más destacables. Bueno, primero tenemos al pez loro cola amarilla, el pez loro princesa, pez loro reina, pez loro semáforo, el pez loro banda roja, el pez loro medianoche, el pez loro azul, y en general estos peces tienen un color muy brillante, tienen colores muy brillantes, y van del azul, el verde, el amarillo, el rojo y el dorado. Entonces, ahora les voy a hablar específicamente de esos 3 peces más destacables. El pez loro guacamaya o arcoiris, que es una especie de pez de la familia Escariidae en el orden de los perciformes. Los machos pueden llegar a alcanzar los 120 centímetros de longitud total y los 20 kilogramos de peso. Estos peces comen las algas que cubren el coral y el fondo de los arrecifes de coral. Está el pez loro cola roja. En estos peces es muy característico la marca oscura en forma de silla de montar que presentan los juveniles sobre la parte superior de la base de la aleta pectoral. Las aletas presentan toda una coloración rojiza o anaranjada, más o menos evidente. Su talla se aproxima al medio metro de longitud, y cuando descansan sobre el fondo toman una coloración moteada que les permite pasar desapercibidos. Se alimentan de vegetales acuáticos y algas, y viven en arrecifes de coral y otros hábitats adyacentes a menos de 20 metros de profundidad. Los juveniles parecen preferir los lechos cubiertos de vegetación. Su área de distribución comprende las aguas del Atlántico Occidental, desde Florida, Estados Unidos, hasta Brasil, a través del Mar Caribe. El siguiente pez es el pez loro rayado. Este pez alcanza los 35 centímetros de tamaño. Los adultos son plateados con reflejos azules y verdosos, y presentan una banda blanca sobre otra oscura desde el morro hasta la abertura branquial. Los machos en fase terminal presentan los colores verde y azul más patentes y presentan diversas marcas anaranjadas con el hocico y la cabeza rosados, y una banda verde
por el borde inferior del ojo. Las aletas de la parte media tienen los bordes azules. Los juveniles y las hembras presentan unas 6 bandas longitudinales alternas de color marrón oscuro y blanco. Tienen un morro de color amarillento, son hermafroditas, protoginios, por lo que todos nacen hembras y se convierten en machos al alcanzar un cierto tamaño. Viven en aguas marinas subtropicales asociados a arrecifes de coral entre 3 y 25 centímetros de profundidad, normalmente sobre el lecho de talasia en aguas claras. Importancia socioeconómica del grupo taxonómico. Los peces loro juegan un papel fundamental en las economías y en la función del ecosistema de las naciones del Caribe. Las pesquerías del Caribe producen alrededor de $400 millones en beneficios anuales. Los peces loro apoyan estos beneficios de la pesca mediante la captura directa en muchos lugares, pero también como recursos de presa y mediante el mantenimiento del hábitat de otras especies del Caribe, particularmente en áreas donde los peces más grandes comercialmente importantes, por ejemplo los pargos y los pimeros, han sido sobreexplotados. Además, el papel funcional de la herbivoría, que beneficia el reclutamiento de corales y el mantenimiento de la cobertura del coral. También beneficia la industria de turismo, que depende de los arrecifes de corales más saludables del Caribe. El periodo de incubación de los peces loro está en el rango de entre 1 y 2 semanas, dependiendo de la especie. Luego de la eclosión, los peces loro cuidan a sus crías, que no son más que larvas que deambulan en los arrecifes de coral llevados por la corriente. Esto muestra una cierta forma de afecto parental y cuidado parental. Luego de que las crías se asienten en los arrecifes de coral, en el lecho de estos y consigan cierta autonomía, crecen hasta llegar a la juventud. En esta etapa se agrupan en grandes cardúmenes como mecanismo de protección contra los depredadores. En esta etapa suelen ser muy enérgicos y curiosos. Luego llegan a la adultez. Aquí sufren varios cambios drásticos, tanto en su comportamiento como morfología. Los peces loro se vuelven muy territoriales y agresivos. Llegan a la madurez sexual y la paleta de colores que los reviste se vuelve mucho más viva. Claro que los colores dependen de la especie de la que se esté hablando, pero en general es así. Haciendo más énfasis en la vida sexual de los peces loro, es importante decir que tienen varios ciclos de reproducción a lo largo de toda su vida y varios periodos de apareamiento por año, dejando en evidencia la importante actividad sexual que tienen estos animales. El periodo de apareamiento de los peces loro básicamente consiste, o su forma de apareamiento, en que los machos cortejan a las hembras e intimidan a otros machos sobreponiéndose ante ellos con sus vivos colores. Todo esto termina en la fertilización de un huevo en el agua. Para culminar mi intervención, es interesante recalcar el hecho de que los peces loro pueden cambiar su género debido a un fenómeno que se conoce en biología como hermafroditismo protrándico, lo cual básicamente consiste en que un pez puede cambiar totalmente a voluntad, o el pez loro en este caso, su género, y esto es una ventaja adaptativa que realizan a partir de, en ciertas situaciones particulares. Una de estas podría ser cuando hay un desequilibrio entre los machos y hembras de una población de peces loro. Como no hay equilibrio a la hora de la reproducción, no se puede llevar esto bien a cabo y hay machos que se transforman en hembras, suponiendo que haya más machos que hembras, para equilibrar esto. Muchas gracias. La pesca del pez loro ha sido prohibida desde julio del 2019, teniendo en cuenta el hecho de que 5 de esta especie han estado en vías de extinción por mucho tiempo. También tenemos que tener en cuenta que sus reducidas poblaciones y con todo esto del calentamiento global es muy peligroso el hecho de que éstas se puedan extinguir. De hecho, la Armada Nacional incautó más de 6.000 kilogramos de esta especie a muchos compradores que planeaban venderlas al mercado negro, lo que esto es un peligro no solamente para los océanos como tal, ya que ellas tienen una función que es proteger los corales y darles vida, sino que también tienen la función de proteger a su misma población, y como su población está tan disminuida,
y con los peligros que se ha dado en el océano, más la contaminación, ha sido muy difícil tener en cuenta la protección de los océanos. También tenemos que tener en cuenta que, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 60% de los arrecifes del país está bajo algún grado de amenaza, el 20% puede desaparecer en la próxima década y el 19% ha sido destruido. ¿Esto qué quiere decir? Esto no solamente son predicciones que pueden pasar durante los años, sino que también esto ya es un hecho, ya se está dando. Y hay que tener mucho cuidado, ya que por el calentamiento global, la contaminación y el mal uso de los recursos naturales por el hombre, las especies se han ido y se han muerto y es totalmente peligroso. Y esto es un problema que debemos abordar a nivel global, ya que esto es un problema que nos conviene y nos compete a todos y cada uno de nosotros, ya que somos los que estamos viviendo aquí y tenemos, por decirlo así, la inteligencia y la capacidad para poder hacer esto, pero si no tomamos una decisión ya, estos peces se pueden extinguir por completo y los arrecifes y los corales serán más difíciles de cosechar, cuidar y seguir manteniéndolos protegidos. Así que tenemos que mentalizarnos para cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras aguas, tener en cuenta que no se debe echar basura a las aguas y sobre todo tener en cuenta el tema del petróleo en aguas, ya que esto es un peligro para estas especies y pueden migrar a otras partes donde no deberían. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestro video.